Dios les bendiga, Dios les bendiga. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Todo el capítulo de Hebreos 11 nos está hablando de la fe, de todos los que por fe hicieron grandes cosas delante de Dios y que algunos no recibieron lo que tenían que recibir, sino hasta ya después de haber fallecido. Pero el versículo 6 es bien interesante, dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, aquí podemos sacar un buen sermón, ¿verdad? Yo no sé si ustedes pues se darán cuenta de algo. Y es que actualmente pues vivimos en un mundo donde todo se tiene que ver para creer, ¿verdad? Porque si alguien me cuenta algo, para yo creer eso, yo tengo que ver que sea cierto. Pero en este caso, en lo espiritual, todo funciona diferente, porque en este caso la fe es la fe de lo que en este caso, la fe es la fe de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vemos lo que no vemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vemos a Dios, pero creemos en Él. Nosotros no necesitamos ver físicamente a Dios para poder creer en Él. La fe es diferente. Aquí todo se mueve espiritualmente. Entonces, a las personas o a la mayoría nos gusta ver las cosas visiblemente. Antes de dar un paso o antes de tomar una decisión. Como les digo yo, ¿verdad? Sin embargo, en el reino de Dios no necesitamos ver para creer. Y aquí el autor de Hebreos pues nos presenta un, un panorama espiritual y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero de aquí nosotros podemos sacar varios puntos. Como para poder creer en Dios. Bueno, vamos a poner aquí número 1. Bien, sería, bueno, una de las primeras cosas que nosotros podríamos obtener de este versículo, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Entonces, primeramente sería creer en su existencia, aunque no lo podamos ver, pero debemos empezar a creer de que hay algo mucho más allá de lo humano, más allá de lo humano. En este caso sería Dios. O sea, en pocas palabras,
creer que hay Dios. Y aquí nosotros pues podemos poner las subdivisiones. Entonces podríamos nosotros poner aquí una implicación, ¿va? Tiene que haber un algo para poder creer. En este caso, creer en Él, pues obviamente significa reconocer que Dios está vivo. ¿Qué otra cosa? Reconocer que Él pues es soberano. Otro atributo, Él es eterno, existe y siempre existirá. Está presente en nuestras vidas, presente en el mundo. O sea, podemos poner presente y activo en nuestra vida cotidiana. Y está lo otro, que o sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también hay un peligro. En este caso el peligro es, yo no sé si ustedes han escuchado que dicen personas, yo creo en Dios, pero no le obedecen, no siguen su palabra, no se congregan, no van a la iglesia, no asisten a ningún lugar, siguen haciendo lo malo, siguen haciendo desastres, pero ellos dicen que creen en Dios. Entonces a esto se le llama ateísmo práctico. Muchos viven del ateísmo práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que viven, planifican, o sea, tienen planes, planifican, o sea, tienen planes, se preocupan por ellos, se preocupan por ellos mismos. Y aún así dicen creer en Dios. O sea, viven del ateísmo práctico, viven, planifican, se preocupan por ellos mismos, siguen en la inmundicia. Y aún así ellos dicen creer en Dios. Cuando en realidad ellos, o sea, se reconocen que existe, pero no lo siguen. Es muy diferente a reconocer que existe y decir Dios existe y creo que Él vive y seguir sus lineamientos, seguir la Biblia. Es muy diferente a decir yo creo en Dios. Con creer en Dios nadie será salvo. Debemos creer en Dios, pero al mismo tiempo debemos seguir su palabra. Y esto nos lleva pues al punto número 2. Recuerden que la palabra dice que que Él es galardonador de quienes lo buscan. O sea,
Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que el que se le acerca tiene que creer que Él existe y que galardona a quienes lo buscan. Esta, como es otra versión, dice y que recompensa a quienes lo buscan, pero en la Reina Valera 1960 dice ahí la palabra que es galardonador de los que lo buscan. En este caso es creer en su carácter, que es galardonador de quienes lo buscan. O sea, no basta con saber que Dios existe. Ustedes saben que el diablo también sabe que Él existe y tiembla. Hebreos o Santiago 2:18 parece que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado? Un galardonador es alguien que premia, que recompensa. O sea, un galardonador es alguien que premia, que recompensa. Podríamos decir nosotros que recompensa a los suyos o a los que lo buscan. O sea, es un padre que busca cómo bendecirnos. Siempre y cuando nosotros le busquemos a Él, porque si no lo buscamos, ¿cómo Dios nos va a bendecir? Recuerden que dice que el que se le acerca tiene que creer que Él existe. El que se le acerca tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de quienes lo buscan. Si yo creo que Dios existe, yo debo buscarlo primeramente por medio de su palabra. Por el oír viene la fe, Romanos 10:17. Por el oír la palabra de Dios. Una vez yo escucho la palabra de Dios, yo creo, me arrepiento, confieso a Jesús, me bautizo, persevero, me congrego. Ahora, ¿cuál es la condición? Dice, entonces aquí, como estábamos diciendo antes, un galardonador es alguien que premia, que recompensa a los suyos. O sea, es un padre que busca cómo bendecirnos. En este caso hay como una condición. Si tú haces esto, el Señor te ayudará en esto. En este caso el texto dice a los que lo buscan. La recompensa no es, en este caso, no es para holgazanes, o sea, pasivos, personas que no quieren moverse para acercarse a Dios, sino que es para los activos, para los que vamos a buscar a Dios. Pocas palabras. Espere. Es para los que se mueven a buscarlo. Es para los que se mueven a buscarlo de todo su corazón.
Y entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Entonces, aquí vamos a poner una conclusión. Estoy haciendo el sermón un poco corto, porque voy a subir el video a la página de Facebook. Obviamente el sermón también. Pero para que vean cómo se estructura un sermón, lo estoy haciendo así corto, para que ustedes puedan ver cómo se hace un sermón desde cero. El título, ustedes no se quiebren la cabeza. El texto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree que hay un Dios debe acercarse a Él, y Él es galardonador de los que lo buscan. Entonces ustedes pueden poner el título conforme al versículo también, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es un título muy llamativo. Ponen el texto, tema, texto, una introducción. Puede ser un pensamiento que ustedes tengan, un pensamiento que se les venga a la memoria de algún personaje bíblico, una ilustración, una historia, lo que ustedes eh, puedan introducir el mensaje. Por ejemplo, vivimos en un mundo donde todo tiene que verse para creer. Nos gusta ver las cosas visiblemente antes de tomar una decisión. Sin embargo, el reino de Dios no necesitamos ver para creer, sino que necesitamos creer que hay un Dios. Esto nos da la pauta para poder introducir el mensaje. En este caso, puse yo como primer punto creer en su existencia, o sea, creer que hay un Dios. Creer que hay un Dios. Para poder tener fe y agradar a Dios, debo creer que hay un Dios. Esto implica creer, reconocer que Dios está vivo, que es soberano, que es eterno, que está presente y activo en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el peligro para no tener fe? Que muchos viven del ateísmo práctico, viven, planifican, se preocupan por ellos mismos, no buscan a Dios, pero creen que hay Dios, pero siguen en las inmundicias. Y otro punto que podemos sacar de este versículo es que Él tiene un carácter. Y de ese carácter se descomponen varias ramas. En este caso, Él es galardonador. Significa que es alguien que premia, recompensa a los suyos. Es como un padre que busca cómo bendecir a su hijo. Pero para tener ese galardón hay una condición: a los que lo buscan. O sea, a las personas que están activas. La recompensa no es para holgazanes ni pasivos, sino para la gente que se mueven a buscarlo de todo su corazón. Y aquí es donde nosotros vamos, y en la conclusión es donde vamos a lanzar el reto del sermón. En este caso, la fe no es un sentimiento, es una decisión de confianza. Es una relación de confianza, hermanos. Así que hay que ser activos. Hay que ser avispados. Buscarlo cada día. Y creer que Él existe. Y agradarlo. Amén. Entonces, este es un llamado a la acción. Esta semana no solo busquemos las manos de Dios, los que nos puede dar. Esta semana busquemos su rostro. Cada día reconozcámoslo en oración que Él es Dios, que Él es soberano, eterno, infinito, omnipotente, omnipresente, eterno, omnisciente, que Él es todo para nosotros. Es un llamado a la acción. No solo buscar sus manos, que es la que nos da, sino también buscar su rostro y saber quién es Él. Acercarse con la total certeza de que valdrá la pena acercarse a Dios. Y este es el sermón que tengo
que lo voy a publicar en la página, pero también voy a publicar el video. También voy a publicar el video para que ustedes puedan ver cómo se hace un sermón de cero. Cuando uno ya tiene un buen conocimiento, ya ha leído muchos libros, ya ha leído mucho la Biblia, uno conoce muchas palabras, conoce muchos términos cuando uno está estudiando la Biblia. Y ya uno puede hacer un sermón. Ustedes pueden hacer un sermón que sea un poco más fácil también. Y bueno, lo más principal es tener la Biblia, la libreta. Y aquí yo les voy a enseñar. Tengo esta Thompson. Esta es una Biblia de estudio muy hermosa. Y tengo esta otra Biblia también que es de estudio. Una Biblia muy buena. Aquí tengo materiales. Aquí tengo bastantes libros de cuando yo fui estudiante. Bueno, aquí tengo todo el material. Que Dios les bendiga. Espero les haya servido este video para que puedan aprender cómo hacer un sermón desde cero, fácil, sencillo, sin complicaciones. Claro que existen diversos sermones. Este es un sermón, hermanos, textual. Textual porque de un solo texto sacamos todo el sermón. Hay sermones expositivos que ya ese pues es cuando uno hace una exégesis profunda, cuando uno investiga bien a fondo, cuando uno va a investigar bien a fondo un tema para poder enseñarlo como clase, como un discipulado. Existe el sermón temático, que es en el que si yo voy a hablar del amor de Dios, busco un montón de versículos que hablen del amor de Dios y hago un sermón. De todos los versículos salen bastantes puntos. Está el sermón narrativo, que narra una historia o narra la historia de un personaje, la historia de algún acontecimiento bíblico. En este caso este es textual porque de un solo verso o de unos cuantos versículos se saca todo el sermón. Espero que les ayude.